esta ocasión os traigo un esquema donde os voy a explicar la utilización del DORPIP. Para los que no me conocéis, mi nombre es Óscar Souralba, soy enfermero en el 061 de Murcia y en vídeos anteriores os explicaba la elaboración de este dispositivo de oxigenación con reservorio IP. Vale, pues en esta ocasión os aporto un esquema que he elaborado en el cual, cuando veamos a un paciente posible COVID con signos clínicos aparentes de insuficiencia respiratoria aguda, es decir, si estamos, imaginemos, en un ámbito de los servicios de emergencia, que llegamos a domicilio y nos encontramos a esta persona simplemente a nuestra entrada con nuestro EPI colocado, con una frecuencia respiratoria que vemos que está elevada, con un trabajo respiratorio bastante evidente, una sudoración, una cianosis, automáticamente el consejo es colocar el DORPIP. Con la colocación del DORPIP minimizamos ya de entrada los riesgos de contaminación por gotas de ese paciente cuando nos vaya a hablar, y bien, por otro lado, estamos aplicando ya un oxígeno con una PIP generada mediante este dispositivo. Ahí es que nos vayamos ya al apartado A de vía aérea, donde os indico que si de entrada vemos los signos que anteriormente os comentaba, de frecuencia respiratoria elevada, un trabajo respiratorio intenso, con sudoración, cianosis, es decir, evidentes signos clínicos, automáticamente preparamos el dispositivo, lo conectamos a fuente de oxígeno de 15 litros y comenzamos con una PIP de 5. En ese momento aproximamos a la cara del paciente la mascarilla, el paciente comenzará a inspirar y a expirar, pero ya dentro del dispositivo, generando así un sello hermético y evitando la contaminación exterior. ¿Vale? Fijamos nuestro arnés y nos vamos ya tranquilamente a apartado B de ventilación. En el apartado B de ventilación, ya dado que tenemos el dispositivo colocado y hemos minimizado los riesgos de contaminación exterior, aplicamos en este momento la oximetría de pulso y vemos qué saturación tenemos de este paciente. Posteriormente, en función, vayan pasando los minutos, si hay que subir la PIP hasta un máximo de 10, iremos subiendo en función a la saturación de oxígeno. Aquí ya podemos realizar la auscultación de una manera mucho más segura, al tener, como comentaba anteriormente, el sello hermético de esa mascarilla. Auscultamos, medimos la frecuencia respiratoria. Esto es muy importante, la medición inicial de la frecuencia respiratoria de este paciente para ver su mejoría clínica o no, o su empeoramiento. ¿Cómo podemos medir esta frecuencia respiratoria si vamos con el EPI? Pues podríamos llevar perfectamente un cronómetro simplemente dentro de los equipos EPIs, o bien basarnos en algún reloj que tengamos de maneta en el propio domicilio para poder tomar la frecuencia respiratoria objetivada y medida. Y ya podemos aplicar tratamiento de fármaco inhalado por este DORPIP. En cuanto al apartado C de circulación, realizamos la medición de la frecuencia cardíaca con la tensión arterial, posibilidad de realizar un electrocardiograma, canalizamos la vía periférica y administramos aquel fluido o fármaco en función a las necesidades del paciente. Todo esto, como estáis viendo, con el dispositivo colocado, lo cual no nos va a contaminar a nivel exterior y no nos vamos a exponer. En el apartado D de discapacidad es donde tomamos la temperatura, la glucosa, comprobamos el estado neurológico de la persona, signos pupilares y utilizamos fármacos en función a este apartado. Aquí es donde, lógicamente, en función veamos el ABC anterior y aquí el D, es donde decidimos si debemos de proceder a una intubación o no, aislamiento de vía aérea, en función a cómo tengamos a este paciente, habiendo recogido todos los parámetros anteriores. Y la exposición, la E, el apartado E, donde hemos recopilado todos los antecedentes, vemos tratamientos previos, vemos si esta persona tenía patologías respiratorias previas, un posible EPOC, que ¿nos podrá retener carbónico? Sí, pero ahora veremos lo que debemos de hacer en ese caso. Al igual que si en la C de circulación hemos objetivado un posible alteración cardíaca
un infarto, todos sabemos que la hiperoxia ante los infartos no es beneficiosa. Pues no hay ningún problema. Cambiaremos de un reservorio a un Venturi, haciendo el dispositivo Dovenpip. Pero al menos nos hemos asegurado que desde el primer minuto, en ese, por ejemplo, infarto que está produciéndose un edema agudo de pulmón, el paciente está oxigenándose y evitando el colapso alveolar. Y lo más importante es que nosotros no nos ponemos en riesgo ante la contaminación que se pueda generar externamente. Bien, como podéis comprobar, el ABCDE inicialmente colocar el DORPIP en función a los signos aparentes que objetivemos, colocamos, obtenemos todos los datos y ya valoramos, ¿realmente precisa un aislamiento de vía aérea por inestabilidad hemodinámica? Porque sí, podemos colocar el dispositivo y el paciente no mejorar. ¿Que no mejora? Es decir, ¿que sí que precisa un aislamiento de vía aérea? Bueno, pues ya actuamos en función a los protocolos que tengamos en nuestros servicios. ¿Que esta persona mejora, vemos que no es candidato a una ventilación, a una intubación, a un aislamiento de la vía aérea? Bueno, pues trasladamos, o bien por mejoría con este dispositivo, al hospital de referencia, o bien, si este contexto lo basamos de que este paciente nos entra a urgencias, deberíamos de aplicar lo mismo, es decir, nos entra por la misma puerta de urgencias. Si nos entra por la misma puerta de urgencias, automáticamente estamos observando la frecuencia respiratoria elevada, trabajo respiratorio, sudoración, cianosis. No esperemos más, apliquemos DORPIP con la conexión de oxígeno a 15 litros, comenzamos con PIP de 5 y fijamos la mascarilla, ¿vale? Y ya aplicamos todo lo demás, el BCDE. Y en función a eso, decidimos, ¿vale? No obstante, es lo que os comentaba, si es un paciente candidato a la hipercapnia y lo tenemos oxigenado, podemos barajar la opción del Dovenpip, ¿vale? Según el requerimiento de oxígeno, nos vamos al Dovenpip. Bueno, espero que os haya gustado. Podéis comentar y deciros que esto es una realización donde la recomendación actualmente no disponemos de ensayos clínicos, con lo cual no tenemos una evidencia científica. Estamos trabajando en ello. Cualquier duda que tengáis, espero que os suscribáis al canal y le deis a me gusta. Nos vemos. Gracias.